Hola, hola a todos. Bienvenidos a esta nueva serie de programas que vamos a revisar el pasado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas con una mirada especial, una mirada que va a focalizar en cómo, al igual que ahora, en que se busca tener una mentalidad emprendedora de innovación, como también en el pasado hubo generaciones que tuvieron que enfrentarse a desafíos, y desafíos grandes en tiempo en que la verdad es que comparativamente con lo que vivimos actualmente era Chile mucho más pobre que en todo sentido. Vamos a hablar de la década del 70, de ahí para adelante. Entonces estamos hablando de 50 años hacia atrás. Y entonces voy a presentar luego a nuestros invitados de la sesión de hoy. Quiero decirle a nuestros estudiantes, a los mechones, a los que están en segundo o tercer año, que ahora ellos recurren rápidamente a un aparatito que les permite calcular cualquier cosa muy rápidamente. En ese tiempo, esto era, y aquí Julio lo va a recordar, sobre todo, esto era la herramienta que usábamos y éramos muy hábiles. Y me acuerdo que la gente presumía con esto porque habían algunas marcas que eran un poquito más elegantes, la Aristo, que uno la llegaba aquí en el bolsillito, aquí en la micro, para que se viera que sobresalía y que decía, porque le daba prestigio. Uno era estudiante de ingeniería con una regla de cálculo. Yo recuerdo el año 70 o 71, con Julio estábamos en tercer o cuarto año de sistema de potencia, donde se usaba esto, pero algunos estudiantes ya empezaban a usar estas calculadoras. Calculadoras en que era una desventaja terrible contra la regla de cálculo con esta, pero empezó a aparecer la calculadora. Bueno, y hay muchos artilugios que aparecieron que nosotros no conocíamos en ese momento y que los estudiantes de ahora tampoco conocen, porque la tecnología completó un ciclo completo y llegó, tuvo un auge y desapareció. Como ejemplo, no en el ámbito de la computación, quiero mostrarles esto, el famoso Walkman. Walkman, la gente andaba con esto por la calle porque podía tener la música en un CD aquí adentro. Bueno, sin más, les quiero presentar a nuestra audiencia nuestros invitados de hoy. Con mucho gusto presento al ingeniero civil electricista don Julio Zúñiga. No sé en qué lado de la pantalla aparece así que si levanta la mano porque se está riendo. No lo va a conocer. Él fue compañero mío, entramos juntos el año 1968, año histórico, por lo que significó la reforma de la universidad, y se graduó como ingeniero civil electricista muy temprano, cuando estaba en tercer año de la carrera. Yo recuerdo que fue atrapado, fue abducido, porque esa es la palabra, fue abducido por una nueva disciplina que emergía y que vibraba, se escuchaban vibraciones, ahí salían desde el subterráneo del edificio de química, en la salida que da hacia el patio, ahí frente a la terraza no sobria, voy a decirlo de esa forma, la terraza que no es sobria, ahí había una salida del zócalo del edificio de química. Y yo recuerdo que Julio iba caminando hacia la entrada y bajaba por una pequeña entrada, y ahí después nos va a contar por qué ese lugar le sugirió tanta atracción, pero ahí empezó a trabajar en el centro de computación, en el cual permaneció durante muchos años, y finalmente alcanzó a ser el director del Centro de Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Tengo por aquí registrado, ya lo olvidé, él me podría después decir, en algún momento dejó el centro y fue a trabajar a NCR, una empresa donde permaneció por 17 años o algo así, hasta que finalmente salió de NCR y ahora trabaja como un consultor privado en el ámbito de la computación. Así que su vida de más de 50 años ha estado indeleblemente ligada a la computación. Nuestro otro invitado es don Juan Álvarez. Lo voy a mencionar, lo voy a nombrar de una forma que solamente los iniciados podrán reconocer. Él es un orgulloso IEPI. No sé si lo conocen, pero IEPI significa que es un ingeniero de ejecución en procesamiento de la información.
una carrera que mucha gente no sabe que se ofreció en la facultad, pero hay varios cientos de egresados que salieron de la facultad de esa carrera. Él trabajó como programador de sistema en el Centro de Computación entre el año 1972 y el año 1979. Fue académico de jornada completa del Departamento de Ciencia de la Computación. Obtuvo un máster en Science en Computación en la Universidad de Waterloo, en Canadá, en 1984, y actualmente es profesor de jornada parcial en el Departamento de Ciencia de la Computación. Bienvenidos a nuestros dos invitados de hoy, que nos van a llevar en un maravilloso viaje hacia el pasado para demostrarnos que hace 50 años atrás habían grandes desafíos. La facultad se ha caracterizado por una facultad que abre camino, no una facultad que sigue huellas, una facultad que va abriendo huellas. Y aquí tenemos dos personas, y cada uno va a hablar de distintos aspectos, pero ambos abrieron huella en esta nueva ciencia que empezó a emerger a fines de los años 50, la década del 50. Así que bienvenido, Julio, te ofrezco la palabra. Esto es formato libre, hablen del pasado lo que quieran, siempre con esta idea central. ¿Cómo fue mi vida hace 50 años y cuáles fueron los desafíos que tuve que enfrentar? Bueno, mi paso por el Centro de Computación de la facultad es para mí la época dorada. Era joven, entré a los 19 años, en tercer año yo estaba, me ofrecieron un puesto de ayudante de investigación que era ayudarle al resto de la gente de toda la universidad, de Arica hasta Puerto Montt, creo que está la última sede, a usar la herramienta computacional, se llama en esa época, para resolver los problemas de sus distintas áreas. Así que, por un lado, teníamos que saber bien el uso de la herramienta, y ese es nuestro foco, pero también aprender de temas multidisciplinarios, porque había que apoyar a veterinarios, sociólogos, ingenieros comerciales, astrónomos, físicos, lo que uno le educara en suerte como proyecto. Es cierto, fue abducido. Hice una práctica de vacaciones en segundo de ingeniería. Además de la práctica normal, me fue a hacer una práctica al centro de computación. Me entusiasmé tanto que me quedé trabajando todo febrero, y el 1 de marzo me ofrecieron un cargo de ayudante de jornada parcial, cuarta jornada creo que era, de inicial. Julio, esos cargos no eran harto mejores que los actuales, que yo recuerdo. Ser ayudante de investigación en ese tiempo era algo para un estudiante, digamos. Me permitió financiar mis gastos. Yo felizmente ya vivía en Santiago, no tenía que pagar pensión, así que nunca fui una carga financiera a partir de ese momento de mis padres, a partir del tercer año. Y después fui subiendo en horas y me fue subiendo el sueldo también. Pero lo entretenido eran dos cosas. Uno, de que teníamos acceso a usar el computador, tanto para las tareas que nos encomendaban de apoyo, de extensión, digamos, hacia dentro de la universidad, como también la necesidad de hacer cursos a investigadores o a académicos de la misma facultad o de otras sedes. Hay que estudiar más para poder enseñar. Y también tenemos tiempo de hacer trabajo en el computador de investigación, algunas cositas estadísticas, desarrollar software, etcétera, que esa era la gran zanahoria que uno tenía, de tener 5 minutos del computador, y verme que era una enormidad de tiempo, aún en esa época, pero no voy a hacer nada, ¿no? Bueno, era otra tecnología, eran otras capacidades, éramos con menos recursos, pero eso mismo nos estimulaba a pensar formas creativas de mejorar la actividad que estamos haciendo. Desarrollamos software para manejo de estadísticas en 128K de memoria, para manejar grandes volúmenes de información muy compacto, y hacíamos procesos en fases, overlays, toda una tecnología que tuvimos que aprender con otros ayudantes igual que yo, para lograr resolver problemas de la mejor manera y utilizando los escasos recursos computacionales. El computador no solo lo usaba la facultad, lo usaban los socios externos que nos permitían financiar los gastos del centro de computación o de la facultad en el largo plazo. Y eso hacía que la disponibilidad para el uso académico de la universidad, de la facultad, no fuera 24/7, era menos que eso. El computador no paraba tampoco, o sea, no habían holguras. No era cosa de dejarlo prendido más rato no, corría las 24 horas del día y era un recurso muy preciado. El computador, que como comentamos, a varios le he comentado, yo tuve el privilegio inconsciente de estar el día del año 67, antes que yo ingresara a la facultad, en que se inauguró el computador, y vi una sala de vidrio, unos equipos raros, y no caché nada.
después contaba que yo estaba ahora dentro de la máquina, ponía cinta, sacaba cinta, operaba el computador, lo programaba, y fue algo que, bueno, Julio, nunca imaginé cuando tenía sí. 15 años. Juan, quería hacer un comentario. Un detallito, que esa inauguración de enero de 1967 viene el presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, a inaugurarlo. ¿Eh? Así de importante era la compra de un computador. Oye, Julio, si puedes elaborar, ¿qué significa cuando tú dices programábamos y cintas y hablas del hardware? ¿Qué significaba toda esa operación? O sea, después quizás Juan nos puede contar cuando las primeras cursos de computación, ¿qué es lo que se enseñaba? ¿Qué es lo que aprendían los estudiantes? ¿Cómo se programaba? Aprendíamos, bueno, la programación en la facultad nos enseñaban Fortran en segundo año. Yo entré, mi lengua madre es Fortran, mi sistema operativo madre es OS 360. Y claro, pero rápidamente el centro de computación empieza a aprender otros lenguajes, PL1, PL1, que así que llamamos, Assembler, porque para hacer cosas que ocuparan muy poco espacio y fueran muy eficientes, el Assembler era, en una máquina chica había que ser hacker de Assembler. COBOL, aplicaciones comerciales y administrativas, pero como que mirábamos con cierta distancia y desprecio a los cobolistas y a los programadores comerciales. Uno siempre es arrogante, más todavía a los 20 años. Y bueno, y otros lenguajes. Yo aprendí Lisp. Una bella paralela que no tengo que olvidar tampoco es que todos los que estamos en el centro de computación, de alguna forma participamos en la docencia. Éramos ayudantes. Yo me hacía el curso un año, al siguiente semestre era ayudante, al otro era profesor auxiliar y al otro era profesor de cátedra, porque éramos los tuertos en el país de los ciegos. No había gente que supiera. Yo nunca he dicho que haya sido muy brillante, pero me tocó varias veces hacer el curso y al otro semestre estaba o de profesor auxiliar o de profesor de cátedra. No sé si Juan... Era lo que había. No, pero yo me siento orgulloso de eso. O sea, fuimos abriendo el camino. Porque no había gente, y coyunturalmente en el 70 cuando yo entré, toda la gente del centro de computación se había ido de COM, que se había formado recién, la empresa estatal de computación, que tenía más recursos y pagaba mejor, por supuesto. Y nos quedamos veinteañeros, la mayoría, 18, 20, a cargo de las labores de extensión y de soportar a las otras facultades en el uso de la herramienta. Pero eso fue no sé, Juan, un desafío. Si puedes tú contar cuál era la experiencia del usuario, porque Julio está contando detrás del mostrador, ¿no es cierto? Después claro. Ponte tú el que estaba delante del mostrador y no, yo era un privilegiado. Claro, yo era un privilegiado. Los alumnos. Julio era un privilegiado. Porque él llegaba todos los académicos teníamos una sala de perforadora donde se perforaban, se digitaban los programas en tarjetas perforadas que por ahí van a haber estudiado en los libros de historia, y cada persona dejaba su mazo de tarjetas, su deck, lo dejaban en una ventana y esperar de que lo procesaran, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que dejaban los usuarios externos. Y era normalmente una corrida al día, con suerte. Tú puedes comentar eso. Llegaba tu resultado. Si te equivocabas en una coma, arreglar la coma y esperar otro día para que llegara el nuevo resultado. La ventaja que eso tenía es que yo aprendí a ser muy cuidadoso en leer de arriba a abajo todos los posibles errores, encontrar todas las posibles correcciones, ser muy cuidadoso al digitar, porque sabía que era un día perdido si me equivocaba en una estupidez. Ahora, eso era impajaritable, nos pasaba a todos. Juan, cuenta tú la experiencia como usuario. Ya. Juan del otro lado. Bueno, primero, les aclaro que yo voy a dar la visión más bien de testigo de eso, ¿eh? Porque sí. Yo ingresé cuando ya personas como Julio ya estaban trabajando allí. Yo entré como estudiante el año 71 a la escuela. Y el año 71 fue bien importante, ¿eh? Porque el año anterior había habido toda una reforma del sistema curricular. Y por tanto, afortunadamente yo entré con la facultad modernizada. Y podíamos elegir curso. De hecho, era mi primer acercamiento con la computación. La única conciencia que yo tenía del computador era que había respondido las preguntas de la PAA marcando unas tarjetitas, que yo sabía que después se procesaban y, ¿no es cierto?, nos daban los puntajes. Y la segunda experiencia fue el sistema de inscripción de curso, ¿eh? Que también se hacía allí con tarjetas y eso. Así que para mí ese era el único contacto que yo tenía con un computador. O sea, no contacto, diría yo. Entonces, entro, me hacen elegir curso, me informé, por supuesto, prioricé tomar los cursos de cálculo y álgebra con el legendario profesor Mellado,
Y también tomé el curso de computación, ¿eh? Con un ingeniero matemático joven, casi tan joven como ustedes, Víctor Canales, y ahí me enamoré. Y me enamoré a pesar de, algo describía Julio, a pesar de toda la burocracia que había que seguir para poder finalmente hacer algún programa, ¿eh? Y la burocracia partía antes, ¿eh? Porque de hecho el estilo entonces y la metodología de programación partía por hacer un diagrama de flujo, hacer un dibujo de cómo se iban a ejecutar las instrucciones. Después de eso, uno que tenía ya el dibujo hecho, y para eso habían incluso unas reglas especiales para hacer los dibujitos, ¿eh? Sí, claro. Bueno, después de eso entonces uno codificaba el programa en el lenguaje, que Fortran, como bien decía Julio, fue Fortran el lenguaje que usó. A propósito, en mi caso, como yo entré con el sistema reformado, yo tuve en el primer semestre un curso que se llamaba Introducción a la Computación, de inmediato. Y en realidad era un curso de introducción a la programación, ¿eh? No de computación, de programación directamente. Bueno, entonces, finalmente expresábamos esos programas en el lenguaje Fortran. Ahí ya, bueno, pasaron como un par de días. Un día haciendo el diagrama, otro día pasando a Fortran. Y después entonces a conseguir una máquina perforadora de tarjeta. Y yo, como vivía lejos, lo típico de los que vivimos muy lejos, llegamos muy temprano a la universidad. Así que yo llegaba como a las 7 de la mañana y por tanto me podía dar el lujo de elegir en qué máquina perforadora perforar mi programa, ¿eh? Porque habían dos tipos de máquinas además, unas mejores que otras. Juan, ¿puede decir dónde estaba eso? ¿Dónde ocurría Eso eso? estaba en ¿Dónde el estaba? primer piso de la torre central. Ahí Al lado de estaban los ascensores. una sala con las máquinas perforadoras. Y en el subterráneo donde estaba el computador. Computador que nosotros solo veíamos, nada más. Punto. Bueno, entonces, listo, perforaba el programa. Entonces, una vez que tenía perforado el programa en un mazo de tarjeta, lo teníamos que entregar en una oficina. ¿Eh? En una oficina. Y lo entregábamos ahí, los alumnos, hacíamos colita, entregábamos. Y nos prometían, mire, a lo más, en el mejor de los casos va a estar mañana. Por supuesto, al día siguiente, a las 8, desesperados, tratando de ver que si habían procesado los programas en la noche. Bueno, si uno tenía suerte, entonces lo habían procesado y le entregaban a uno su mazo de tarjeta envuelto en un papel en que estaban los resultados que uno había obtenido. Por supuesto, inicialmente los resultados eran desastrosos, ¿eh? Porque lo que el computador detectaba eran los errores que uno había cometido en la programación. Esos eran los errores de sintaxis, ¿eh? Bueno, vuelta entonces a hacer cola ahí en la sala de las perforadoras para corregir esos errores. A propósito, era tan escaso tanto el tiempo ahí en las perforadoras como el acceso a las tarjetas, que yo vi compañeros que parchaban los hoyitos de las tarjetas, las parchaban a ese nivel. Bueno, listo. Después de unas 2 o 3 iteraciones, esto significa 2 o 3 días, finalmente no había ningún error de sintaxis. Pero empezaban a aparecer los errores de semántica, ¿eh? Los errores de ejecución, los de lógica. Los programas no entregaban los resultados correctos. Vuelta de nuevo. Bueno, el asunto es que al final de una semana, más o menos uno, recién tenía los resultados de un programa que hoy día los alumnos desarrollan como uno de los problemas que resuelven uno en la clase auxiliar, ¿eh? Bueno, y a todo esto, y lo que era impresionante, sin tener ningún contacto con el computador, ¿no? A lo más, los más Oye, inquietos nos asomábamos mira, ahí al subterráneo a ver los destellos del panel de control y las cintas magnéticas moviéndose, pero esa era toda nuestra experiencia. déjame preguntarle a Julio, quizás Juan también. Te voy a decir una frase, a ver si ustedes reconocen qué significaba la frase, porque cuando uno necesitaba programar o procesar grandes cantidades de datos, lo usual era usar una cinta. No me acuerdo de cuántos pies, porque estaban en pies, 2.400 pies. 2.400 pies. 2.400 pies. Entonces, uno le mandaba un mensaje, señor operador, muy formal, por favor, monte cinta XXX en la unidad tal. Listo, montaba la cinta. Uno esperando en el terminal que le dijera, cinta montada, le respondía al operador. Pero de repente alguno hacía mal y recibía este mensaje, cinta cayó al vacío. ¿Qué significaba? Un tema técnico. Las unidades de cinta tenían unas columnas de vacío donde colgaban cinta para hacer que el espacio de aceleración de la cinta fuese lo menor posible, porque si no se desperdiciaba espacio. Y esas columnas de vacío a veces fallaban. Entonces no podía enhebrarse la cinta entre la unidad cuando había un problema en las columnas de vacío. Así que lo que te decía, pudimos hacer su cinta porque o estaba rota o tenía un daño que no le permitió enhebrarse en las columnas de vacío de ese ropero que usaba para poner las unidades de cinta, la cinta magnética.
Juan, ¿cuándo fue, de acuerdo a tú, porque debo decir además para nuestra audiencia que Juan es un experto junto con otros, pero él es uno de los expertos en la historia de la ciencia de la computación en Chile y ha estado trabajando mucho tiempo en eso. Entonces, ¿cuál fue la historia de la formación de profesionales en el área? ¿Cómo empezó? Correcto. Bueno, un poco para hilar con lo anterior y volver a tu pregunta. Bueno, y a pesar de todo eso, a pesar de toda esa burocracia que necesaria, porque los recursos eran escasos, yo me enamoré de esto, pues, y quise dedicarme a este asunto. Y por tanto, en ese tiempo, el plan común general a toda la facultad duraba un solo año, y en el segundo año uno podía optar a esta nueva carrera de Ingeniería de Ejecución en Procesamiento de la Información, que era la única carrera que había del área. ¿Eh? Bueno, y a propósito de eso, la facultad había sido pionera, fue la primera que creó una carrera de programación de computadores en el año 1968. Y esa carrera después evolucionó a la carrera de ingeniería de ejecución. La de programación era una de 3 años y la ingeniería de ejecución de 4 años. ¿Eh? Bueno, y a propósito de eso hay una anécdota bien interesante, que, claro, que la facultad finalmente se permitió tener una carrera de 4 años de ingeniería de ejecución, porque antes, en el año 1964, cuando había una decena de computadores en el país, no más, ¿no? El decano Enrique de Tigny propuso en el Consejo Universitario crear una carrera de ingeniería en computación y se la rechazaron porque nadie entendía muy bien de qué se trataba esto y por tanto tuvo que pasar como 10 años para que, bueno, menos, pero para permitir una carrera de 4. De hecho, las primeras carreras de ingeniería civil en computación nacen en el año 81-82, después de la reforma de la legislación universitaria. Ahí nacen recién las carreras de ingeniería. Bueno, pero en fin, igual la facultad fue pionera en la formación de programadores primero y después de ingenieros de ejecución. Y toda esa masa de ingenieros de ejecución que tú mencionaste al comienzo, los famosos IEPI, vinieron a cubrir una necesidad que surgió en Chile en esos instantes, en los 70. Bueno, y en parte también esa necesidad la había cubierto la Empresa Nacional de Computación, que se había creado en 1968. Y esa empresa, además de dar servicio a las instituciones del Estado, tenía entrenamiento de programadores, analistas de sistemas y de operadores, porque en ese entonces los computadores eran tan inmensos y tenían tantos dispositivos periféricos que era necesario tener gente entrenada solamente para eso, para operar los equipos periféricos. Así que esa es un poco la historia de las carreras. Julio, a Julio ¿Sí? y a Juan, cuando uno escucha esta historia, la trato de llevar al presente y decir, bueno, ¿cuál sería el desafío equivalente que un estudiante que está entrando se está metiendo en el área? ¿Cuál sería el desafío equivalente al que tenía Julio el año 70, en que era un estudiante y tenía una máquina gigante que podía manejar? Y no ha mencionado, Julio, que fue uno de los últimos que manejó el Lorenz, que fue el computador que vamos a tener anuncio para nuestra audiencia, que tenemos invitado también al profesor Guillermo González, que va a estar aquí hablándonos de la historia de la facultad y en particular de las innovaciones que se hicieron cuando él salió como ingeniero eléctrico. Entonces, ¿cuáles serían estos desafíos actuales en comparación? Es muy simple de hacer el paralelo. O sea, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hacíamos en el Centro de Computación en la época de los 70? Estábamos ayudando a introducir una nueva tecnología, que era una nueva revolución del conocimiento que estaba partiendo en el país. O sea, lo que hace el ingeniero común y corriente, pero en este caso se trataba de las herramientas de manejo de la información. Ese es el desafío. O sea, es como que hoy día, no sé, inteligencia artificial, ingeniería en datos, manejo de grandes volúmenes, lo que hacen los centros astronómicos. Eso en informática, en otras áreas sería ingeniería genética, posiblemente, lo que es el manejo de la información del genoma. Sería el equivalente. Yo siempre he pensado que si hubiera empezado a estudiar ahora, seguramente me hubiera ido por la ingeniería genética, por ejemplo. Como que me da, no me ido por los números tal vez, porque veo que ahí hay un camino que está recién partiendo y hay mucho que abrir surcos en la tierra. Eso era lo que hacíamos. Claro. Ese es el desafío. ¿Y tú, Juan? No, yo me atrevo a hacer la relación con lo que
hoy día grupos de jóvenes allá en la facultad están haciendo con toda la tecnología satelital, por ejemplo, o con la robótica. Yo creo que eso es parecido a lo que personas como Julio, como Alfredo Piquer, como otros jóvenes que en esa época comenzaron y nos formaron a nosotros, es equivalente. Bueno, Julio y Juan, realmente este primer capítulo yo creo que va a llamar a otros tan interesantes como este, pero creo que los mensajes que ustedes han dado son súper pertinentes, sobre todo a las nuevas generaciones, porque la facultad es un lugar de oportunidades. Hay muchas oportunidades, hay muchas. Y la facultad además apoya a quienes toman esta oportunidad. Siempre lo ha apoyado. Entonces yo creo que ustedes le han dado justo en el clavo, es decir, trabajo duro, esfuerzo, mucho esfuerzo, pero apasionarse por algo y seguirlo. Así que muchas gracias por esta participación en este primer programa, y a ustedes, estimados, no sé cómo llamarlos, porque no son televidentes, pero algo así, lo dejamos invitado para un próximo programa en que ya tenemos reclutado entre uno de los futuros participantes al profesor González, Guillermo González, del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Patricio, un gusto. Chao.